y quiero aprovechar de agradecer la participación de cada una de las personas que están viendo este video y las que las verán posteriormente. El formato va a ser bastante sencillo. Todos están invitados a dejar sus preguntas en el chat y mientras vaya transcurriendo la discusión, se van a ir leyendo para que los especialistas puedan responderlas. Si la pregunta está dirigida a un especialista en concreto, entonces por favor déjenlo luego o antes de la pregunta, y cuando esté libre, lo que vamos a entender es que es para cualquiera de los dos o para ambos. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Cobre Joven en todas las plataformas y Elecciones.net en Twitter. Asimismo, les invito a seguir a la profesora Carmen Beatriz como Carmen B. Fernández en Twitter. Yo estoy súper encantada de poder contar con la profesora Carmen Beatriz Fernández y con Luis Salamanca. Vamos a comenzar con la profesora Carmen, la cual es CEO de Data Estrategia, una consultora política, es profesora de marketing político en el IESA, es miembro del Comité Consultivo de Consultores Políticos de LATAM, Community Manager de elecciones.net, que es un portal político iberoamericano. Es especialista en comunicación política, ciberpolítica y marketing político. Además, es autora de varios libros y ganadora del Victory Awards como la mujer más influyente en comunicación política en el 2016. Entonces, bueno, profe, cuando usted quiera. Bien, bueno, entonces yo creo que un poco empezamos a entrar y luego le hacemos el espacio al profe. Sí, bueno, la idea es conversar un poco sobre vale, ¿no? Hemos visto, bueno, estamos viviendo un tiempo de protestas muy intensas los que protestas intensísimas en el año 2017, vimos en 2018 protestas muy intensas en Hong Kong, por ejemplo, recuerdo particularmente. El año pasado vimos protestas, a finales del año pasado vimos protestas muy importantes en toda Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, vimos particularmente en Colombia y en Chile protestas de gran intensidad. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué emergen con tanta fuerza las protestas? ¿Y por qué pareciera que en estos tiempos las sociedades están como más efervescentes y exteriorizar sus demandas, de a veces exteriorizarlas y expresarlas con cierta violencia incluso? Y evidentemente son todas protestas distintas y cada una tiene sus particularidades y todas conllevan razones distintas y probablemente respondan a razones estructurales en cada una de estas sitios donde están emergiendo, ¿no? Pero todas se parecen en algunos aspectos, ¿no? Y yo quería empezar reflexionando sobre esos aspectos que son comunes a toda esta tanda de protestas globales, incluidas las que estamos viendo hoy en Estados Unidos, donde Antifa ha tenido un rol protagónico o hay actores que quieren concederle un rol protagónico al grupo Antifa, que es por acrónimo o por síntesis de antifascista, ¿no? Y yo creo que bueno, la rebelión como germen y las razones de fondo en cada una de estas sociedades que protestan son siempre estructurales. Siempre hay un conjunto de razones y un conjunto de explicaciones importantes y la explicación más convencional, si se quiere, y estructural, tiene que ver con el sentimiento de insatisfacción de la sociedad que alimenta gérmenes de rebelión, ¿no? con sus demandas y la incapacidad de que los gobiernos satisfagan esas demandas, ¿no? Viene aparejado, en buena medida viene aparejado por los niveles de impopularidad presidencial.
Es decir, Okay. a más niveles de impopularidad, tú tienes más protestas, ¿no? O sea, es una relación inversa entre popularidad y protesta, o suele ser, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos a finales del año 2019 en las protestas en Colombia y Chile, tienen que ver con, evidentemente, problemas estructurales, problemas históricos de inequidad. Quizás los problemas de inequidad de Colombia y de Chile son los más intensos del hemisferio, o por lo menos de la subregión. En Colombia en particular, pues Colombia hay algunos indicadores muy duros de qué tanto le cuesta a una persona pasar de un estrato social al otro, ¿no? O qué tanto, qué tantos años o qué tantas generaciones, hay un estudio que lo mide en términos de generaciones, cuánto tiempo se habla de Colombia como una sociedad que a una persona le toma 11 generaciones pasar de un estrato social al otro. Eso es una barbaridad para los estándares europeos o incluso para los mismos más igualitarias. Sin embargo, Colombia, por ejemplo, y la otra cara de la moneda, que es muy impresionante, Colombia es la sociedad número 1 del mundo en términos de igualdad de género, y de igualdad de género relativa al acceso a la educación y del acceso a la salud, ¿no? Es decir, pues nuestras sociedades tienen eso, que tienen muchas sociedades latinoamericanas y que incluso es parte del realismo mágico, que es esas brechas enormes y esos contrastes enormes entre unos indicadores y otros, ¿no? Eh, eh, los indicadores de Colombia y Chile, que fueron sociedades donde vimos protestas muy duras, muy ensañadas, incluso contra los activos públicos, contra el mobiliario urbano. Y los indicadores de Colombia y Chile en los últimos 20 años son muy buenos en cuanto a indicadores globales de inclusión. Sin embargo, los indicadores no siempre coinciden con las percepciones, ¿no? Y aquí hay un primer punto de atención. No siempre las percepciones de inequidad coinciden con la realidad dura de los indicadores económicos, ¿no? Y si esta percepción no coincide, ahí tenemos un germen de insatisfacción y un elemento que motiva a la rebelión, ¿no? De ello nos hablará si finalmente se incorpora el profesor Salamanca, que es mucho más experto que yo en temas sociales, ¿no? Pero yo quería poner acento en otro elemento que es más contemporáneo, quizás, y más relacionado con lo que es mi experticia profesional, y es el elemento de la irrupción de las redes sociales como un medio fundamental de información pública, pero también de horizontalidad de la discusión pública y de viralización de la discusión pública, ¿no? Entonces, este es un elemento que es muy importante y que es fundamental cuando nosotros analizamos todas estas protestas, todos estos fenómenos de protestas globales que vienen siendo tan distintos, pero a la vez tan parecidos en algunos elementos. Y el elemento de las redes sociales los hace muy parecidos, ¿no? Porque las redes sociales facilitan enormemente la capacidad organizativa de una sociedad que protesta, ¿no? Y posibilitan, las redes sociales están posibilitando y organización de la protesta, pueden hacerla viral en un momentico, en un chasquido de dedos, tú armas una protesta de un momento a otro, e incluso hacen prescindible la estructura formal de los partidos políticos como mediadores y como instrumentos de articulación política y de activación política. Como los partidos políticos y el rol de los partidos políticos como palanca orgánica de la sociedad está hoy en cuestionamiento, precisamente por esa capacidad organizativa muy sui generis, muy particular, con muchos bemoles de las redes sociales, ¿no? Entonces,
quienes protestaron en Barcelona, en España, quienes protestaron en Santiago de Chile, quienes protestaron en Hong Kong, tenían algunos elementos en común y tenían un know-how compartido entre colegas protestantes de unas y otras sociedades, y muy probablemente quienes están protestando hoy en Estados Unidos también lo tienen, ¿no? Hoy hay tutoriales en YouTube que te enseñan a protestar y te explican cómo debes protestar. Creo que está entrando el profe Simancas en estos momentos. Pero, es decir, hay un aspecto colaborativo en ese know-how de las sociedades, en ese know-how de protestas que se apalancan sobre Internet y que hacen que tú puedas encontrar elementos muy similares en unas y otras, ¿no? Yo les traje un videíto que quiero mostrarles, que me gustaría mucho mostrar, que señala cómo hay una especie de copycat, ¿no? De copiar y pegar en las protestas sociales. Y vamos a ver si se incorpora el profesor Salamanca, que veo aquí que dice joining, pero no termina de incorporarse, para que lo viéramos y lo comentáramos, ¿no? Pero en definitiva, las redes sociales sí te están dando esa gran facilidad de armar protestas a través de redes sociales en un momentito, ¿no? Y esto es algo muy nuevo, esto no existía hace 10 años. La primera muestra de esto, no sé si tus colegas lo recuerdan, porque a lo mejor son demasiado jóvenes, pero fue la actividad de 1 millón de voces contra la FARC, que fue hace nada, hace prácticamente. Y esa fue la primera expresión, digamos, multitudinaria de protestas hechas en redes sociales, ¿no? Pero ahora se hace con mucha más velocidad, lo que antes era potestad de los partidos políticos, y lo que antes a los partidos políticos, ahora gran facilidad las redes sociales, ¿no? Y luego las sociales tienen otra particularidad, que es pueden estar incrementándote esa insatisfacción que es germen de la rebelión, ¿no? Porque las redes sociales civilizando el bienestar. Cuando yo veo en Instagram, cuando yo estoy sufriendo porque por alimentos, por ejemplo, y de repente me topo con que veo en la sonrisa, mucha alegría de alguien que está exhibiendo, digamos, toda su felicidad. Eso puede generar un malestar, ¿no? Eso puede generarnos un conflicto o un problema, donde eso que vemos en Facebook o en Instagram, de lo bien que le está yendo a la gente, de cómo come, cómo viaja, porque nosotros tendemos en redes sociales postear nuestros mejores momentos y no los ratos malos o los ratos amargos que todos tenemos también, ¿no? Entonces, ese comparar nuestra vida miserable en este momento con la vida deseable o la vida bellísima que viven otros, no es real, pero puede causar fuentes de insatisfacción personal, ¿no? Entonces, esos dos elementos en las redes sociales, y a lo mejor tenemos tiempo de ampliar un poquito, que por un lado vives la vida fingida de otros, que te permite estar haciendo movilizaciones en un santiamén,
está afectando sin duda la capacidad y la frecuencia de las protestas globales. No sé si está el profe Salamanca y quiere saludarnos. Sería genial que pudiera saludarnos. ¿Cómo está, profe? No. Creo que todavía no ha terminado de ingresar. Debe tener algún problema quizás con la cámara o algo. Bueno, y luego además hay un elemento, hay un tercer elemento que es un elemento también de alguna manera relacionado con lo tecnológico y con las redes sociales, y es un elemento que tiende a lo lúdico, ¿no? O sea, las protestas masivas generan una adrenalina particular en las sociedades, una adrenalina y un sentido gregario, un sentido de misión que estamos cumpliendo o de exigencias que estamos cumpliendo, que puede ser parecida de alguna manera a lo que hemos visto en simuladores de juegos a la realidad aumentada, ¿no? O lo que vemos en un Fortnite, ¿no? Y voy a pasarles dos videos, uno de las protestas chilenas y otras de las protestas de Hong Kong, donde vemos cómo esto se convierte en una explicación complementaria de las protestas, pero una explicación que puede ser muy importante, ¿no? Estos son dos casos de las protestas de Hong Kong y las protestas de Santiago de Chile, y no sé si podemos ver el videito, pero son videos donde los actores están interactuando con la fuerza del orden público, con la fuerza pública, a pesar de todos los peligros legales y peligros físicos que ello involucra, o quizás incluso precisamente por esos peligros, la protesta se hace divertida. Y no quiero que esto se malinterprete, pero la protesta tiene un componente de gregaria, de juego en equipo, que se ha visto en interacciones, por ejemplo, estantes de Chile en contra de los carabineros que los deslumbraban con juego de luces láser, por ejemplo, ¿no? Y esa ola de protesta, pues constituye un complemento importante de la explicación de esas protestas que de nuevo tiene un sustrato que es profundo, un sustrato en causas, un sustrato estructural, pero también estas explicaciones, si se quiere, más banales, aportan a la comprensión del fenómeno. Ahora sí tenemos al profe allí. Hola, perdón por la interrupción, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me oyen? Lo escuchamos Sí, perfectamente. Y nos vemos, nos estamos viendo. Tienes que subir un poco la cámara. Subir la cámara, ok, bueno. O bajarla. Subir la cámara es mover la máquina hacia atrás, correcto. ¿No? Eso. Ahí se te ve mejor. Ahí se ve mejor. Sí, ahí, profe, perfecto. Oye, gracias, hola. Hola, bienvenido. Gracias. Estamos contentos Perdón de que por la esté interrupción, Carmen Beatriz. Yo también llegué tarde incluso dentro de mi misma casa, imagínate tú cómo será eso. Bueno, y ya cerrando para darle el turno al profe, otro elemento
a considerar que comúnmente se le concede mucha importancia, y que yo creo que la tiene, pero no es la importancia fundamental, es el elemento conspirativo, ¿no? Todos estos procesos que hemos visto, hay el elemento conspirativo, y normalmente se le concede mucha atención, a veces desmedida atención, ¿no? Entonces, hay infiltrados en todos estos procesos. Sí, yo no me queda ninguna duda de que hay infiltrados y hay gente que está tratando de pescar en río revuelto, hay gente que está tratando de generar ganancia de pescadores. Creo que puede haber incidencia rusa, injerencia cubana, injerencia madurista en los procesos de protestas que hubo el año pasado en Latinoamérica. Y hay claros incentivos desde lo que se ha venido llamando el Foro de Sao Paulo para tener gente avivando las protestas. Incluso se ha hablado de esta hipótesis en las protestas norteamericanas, y se ha venido vinculando a Antifa con el Foro de Sao Paulo y con Cuba y con Maduro. Y que esto existe y tiene un sentido de agitación política que es importante, y que se le busca desde esos actores sacar provecho. Pero ojo, esto por sí mismo no explica las protestas, ¿no? Tiene que haber un conjunto de cosas, tiene que haber un sustrato de elementos que fundamenten las protestas, que hacen que con esa agitación pues se convierta en el fósforo que incendia la pradera, ¿no? Sin desmerecer que esto existe, o sea, que la infiltración, la conspiración, estos elementos existen, y hay incluso evidencia de ello. Les voy a pasar una investigación que hizo Alto Analytics sobre redes sociales, el impacto de las protestas en redes sociales finales del año pasado en Colombia y en Chile, ¿no? Fíjense que esta es la intensidad de uso de redes sociales en las protestas en Chile y Colombia, y no necesariamente los epicentros están en Chile y en Colombia, ¿no? Hay una presencia importante en Santiago, una presencia muy importante en Bogotá, pero también hay una intensidad de uso de redes sociales relativas a las protestas, ¿no? Este es un estudio que hizo Alto Analytics, y luego ellos identificaron una cosa muy interesante que vamos a ver aquí, ¿no? Aquí vemos cómo evolucionó la viralidad de medios, cómo viralizaron las noticias, ¿no? Entonces, cuando vemos el caso de Chile, que es el caso que está arriba, vemos que, el primer lugar de la viralidad de la información relativa a las protestas es de un medio local, pero el segundo lugar corresponde a Russia Today como medio, y el tercer lugar corresponde a Telesur. Es decir, tú tienes unos actores que no son los actores locales, que están incidiendo en la viralización de las noticias relativas a la protesta. Y otro tanto te pasa en el caso colombiano. En el caso colombiano tienes en primer lugar el Tiempo, que es esta línea verde que vemos aquí, pero como segundo propagador de la información relativa a las protestas, tienes a Russia Today, y como tercero tienes a Telesur. Entonces, es decir, la conspiración no es paranoia, la conspiración existe, sin que ello sea menoscabo de nuevo de que las razones profundas de las protestas no tienen que ver con la infiltración, ¿no? No tienen que ver con condiciones propias y estructurales de demandas insatisfechas en las propias sociedades, ¿no?
para finalizar esta parte, fíjese, aquí están quienes actuaron como operadores de desinformación, tanto en la protesta chilena como en la protesta colombiana, en esta suerte de autopsia de las protestas en redes sociales que hace Alto Analytics, y ellos encuentran de nuevo que los operadores de la desinformación fueron Russia Today y Telesur en un grado predominante y preponderante, ¿no? Es decir, y bueno, esto como un poco como breboca, y para cederle, creo que ya he hablado demasiado, para cederle la palabra a Carlos Salamanca, que es el verdadero experto en movimientos sociales, ¿no? Soy aquí una amateur. Lo disimulas muy bien. Ah, gracias. Bueno, a mí me gustaría, antes de pasar con el profesor Salamanca, hablar un poco acerca de su semblanza curricular para presentarlo formalmente. El profesor Luis Salamanca es doctor en Ciencias Políticas, es politólogo, abogado, profesor asociado en la UCB, especialista en movimientos sociales, derecho constitucional y asesor político. Además, es autor de un gran número de escritos, entre los que se destacan artículos de opinión, análisis, papers y libros. Bueno, profesor, ya estábamos ansiando tenerlo. Ya Hola. se puede extender todo lo que usted quiera. Muchas gracias. ¿Y cuántos minutos tengo? Yo sé que Carmen Beatriz tuvo 1 hora. Tiene como 30 minutos, tiene 30 minutos. Me habías dicho 35, me estás cambiando la regla. Ay, bueno, 30, quizás 35. Ok, bueno. Buenas tardes a todos. No sé cuántos están en la sala. Me imagino que son como cientos y cientos de personas, ¿no? Interesados en este tema. Bueno, yo tengo una cantidad de reflexiones que me sugirieron ustedes con el tema. En primer lugar, ustedes hablan de protestas globales, ¿no? Muy interesante porque en efecto hay, digamos, problemas sociales que generan impactos no solamente en el nivel nacional del país respectivo, sino también a nivel internacional. Y eso no es nuevo. Ciertamente hay categorías sociales que conforman movimientos sociales que han provocado impactos a nivel mundial. El más importante de esos movimientos es el movimiento de los trabajadores, el movimiento obrero, un movimiento que surgió en el siglo XIX y digamos, se propagó por todo el mundo y porque tenía como base social un sector que está en todas partes. Porque en todas partes donde el capitalismo se impuso, allí había pues una clase obrera que era la base de ese movimiento. Ese movimiento es muy importante porque no solamente generó cambios en el plano meramente laboral, sino también cambios a nivel político muy importantes. Uno de los más importantes de esos cambios políticos que generó el movimiento obrero fue el de la aparición de la socialdemocracia como la expresión política más exitosa que ha tenido hasta ahora el movimiento obrero. Otras expresiones que intentaron serlo fueron el Partido Comunista, que durante muchas décadas fue, digamos, partido hegemónico en la Unión Soviética y en los países de la órbita soviética, y así. Otros movimientos, como por ejemplo el movimiento de las sufragistas de mujeres, también tuvo una connotación internacional. Fueron protestas que iniciaron las mujeres en el siglo XIX, en Estados Unidos, en algunos países europeos, pidiendo el voto. Y eso generó toda una... De manera que hay movimientos transnacionales que empiezan con protestas. Ahora hay que tener bien claro desde el punto de vista conceptual que una protesta o dos protestas o una ola de protestas, por muy importante que sean, no necesariamente son un movimiento social. Eso es fundamental a la hora de analizar esto digamos, desde el punto de vista conceptual. Todo movimiento social nace de una protesta social, pero no toda protesta social es un movimiento social. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia básicamente estriba en que la protesta es una manifestación de rechazo de una situación, mientras que el movimiento es la organización frente frente al problema que está siendo rechazado por la población y que busca transformar, ya sea en todo o en parte, una política pública, busca cambios para que el problema se resuelva. Entonces es muy importante ligar el concepto de movimiento social, ligarlo con la noción de cambio social, mientras que el concepto de protesta ligarlo con el rechazo, con el cuestionamiento social, con el conflicto social más que con el cambio social. Esto es muy importante tenerlo presente porque como estamos hablando de protestas, protestas globales, como ustedes la llaman, globales porque en efecto esta ola de protestas contra unos hechos ocurridos en los Estados Unidos ha sido internacional y ha sido, digamos, dirigida por un movimiento llamado Antifa, que si le ponemos una Z, sí, o una X, no me acuerdo si es Z o X, diría antifaz, pero que Antifa, no sé, Beatriz ya lo explicó, alude pues a un término que significa antifascismo, antifascista. Y ese es otro movimiento de larga prosapia, de larga trayectoria, porque es un movimiento que tiene su historia en los mismos orígenes del fenómeno fascista. De los primeros movimientos antifa que se crearon en Alemania, a raíz, primero por supuesto, del hitlerismo y del mussolinismo, que fue primero que el nazismo, dio lugar a un entusiasmo muy grande entre un grupo de intelectuales, produjeron el manifiesto de los intelectuales profascistas, porque el partido de Mussolini era llamado partido fascista, se autodenominaba partido fascista, y el nombre fascista, fíjense ustedes, el nombre fascista es o la palabra fascista es una palabra inocentona, si ustedes quieren. Fascista significa grupo, o haces digamos, el símbolo de los fascistas es un conjunto de flechitas reunidas que hacen un haz de flechas, y eso se llaman fasces o fascis. Y entonces desde allí se generó que terminó siendo algo que hoy en día todavía no sabemos muy bien qué es, aunque hay muchísimos libros escritos, muchísimas teorías. Y entonces imagínense ustedes, si es difícil saber lo que es fascismo, debe ser todavía mucho más complicado saber lo que es antifascismo. Sobre todo porque hay que tener siempre en cuenta que la expresión fascismo es se usa mucho para insultar y descalificar al adversario político. Eso es como otros términos en nuestros idiomas que son muy insultantes y con los cuales tú pretendes poner fuera de juego a tu adversario. Pero no, tú eres un fascista, o tú eres tal cosa, o eres un corrupto, o sea, entonces esta carga digamos, esta carga conceptual no muy bien digerida y en los usos que se le da en la vida política hace que esto se convierta en algo muy complicado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ya yo me metí en un terreno que no es el terreno limpiecito que Carmen Beatriz planteó, porque Carmen es en eso más clara que yo, sino que yo los estoy metiendo a ustedes en el terreno del pantano, o sea, para llenarse de barro, porque es que esto no se puede manejar sino desde la complejidad, desde lo complicado que es esta cosa. Sin embargo, hay buenas noticias. No por complicado no se puede tener una idea uno clara de lo que pueden ser estas cosas, ¿no? Entonces yo me armé una exposición diciendo, bueno, voy a
primero a caracterizar el fascismo, o tratar de caracterizarlo, y después caracterizar al antifascismo, porque si, como decimos en la teoría de movimientos sociales, el movimiento social que aspira a conseguir los cambios tiene que tener claro quién es su adversario. Entonces, no está no está muy definido, muy claro. Bueno, puedes salirte de foco en tus acciones. Y yo creo que el movimiento Antifa tiene un problema en ese sentido. Tiene un problema de identidad en su configuración, que ya lo vamos a ver, que lo lleva pues a veces a no capta muy bien en los análisis, ¿no? Entonces, no sé si les parece esa ahorita el tema que ustedes están interesados es en el movimiento Antifa, ¿verdad? Como ya les dije, este es un movimiento de larga trayectoria, al menos desde la Alemania y la Italia fascistas de los años 20, que dieron sus primeras versiones, otras por intelectuales. Tenido un importante rebrote, digamos, repunte en los Estados Unidos en los últimos años, y especialmente este año. Yo creo que mucha gente se enteró de que existía un movimiento Antifa este año, con las protestas que se generaron tras el asesinato vil de Lloyd George. Tiene también presencia este movimiento en otros países de Europa, en Suecia, en Reino Unido, pero fundamentalmente en los Estados Unidos, ¿no? Eh, este, este movimiento o este grupo, yo no sé si llamarlo, en todo caso no es un movimiento social, a mi juicio es un movimiento político y es una plataforma de movimientos. O sea, ustedes pueden conseguir dentro del movimiento Antifa, pueden conseguir diversos tipos de organizaciones, grupos, generalmente de la izquierda política, y no hay una sola orientación política. Por ejemplo, la clase obrera también tuvo ese problema, el movimiento obrero, pero bueno, predominó al final el marxismo, y dentro del marxismo esta versión socialdemocrática del marxismo, ¿no? En el movimiento Antifa hay, digamos, movimientos, bueno, grupos de todo tipo. No da tiempo de verlos en detalle porque obviamente no es la idea. Y desde el punto de vista de sus consignas, van desde el antinacionalismo, o sea, no creen en la nación, ni creen en los militares, ni creen en los imperialismos. Sin embargo, a la hora de la acción, son movimientos que apelan a acciones tanto no violentas como violentas. Generalmente se les viene conociendo más por las acciones violentas eh, que por las acciones no violentas, ¿no? Y entonces usan para ello las calles, los sitios donde ellos presumen que hay adversarios. Por ejemplo, localizan las instalaciones de empresas o de grupos que ellos consideran de derecha, y van y los señalan y le dicen a la gente estos son y tal. O sea, es una incriminación, ¿no? Por eso yo los califico como como un movimiento de confrontación, como un movimiento de choque, que al definir a su adversario de la manera como lo hacen, bueno, van y atacan a movimientos neonazis, por ejemplo, que son propiamente movimientos fascistas, atacan movimientos como el Ku Klux Klan, que son supremacistas raciales, movimientos típicamente racistas, pero también pueden llegar a atacar a un grupo de estudiantes que está dando una conferencia porque, bueno, consideran que son de derecha, como ha pasado en algunas universidades en los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde veo yo que hay como un problema. ¿Dónde veo mi tiempo? ¿Me lo estás llevando?
Sí, profesor, se lo estoy llevando, así que no se preocupe. Yo le Sí, pero corto. quiero, me puedes decir, me Le puedes para... quedan 15 minutos, más o menos. Ajá. Y además usan las redes también, como les explicó Carmen Beatriz, en contra pues de eso que ellos consideran fascista. Tienen, tratan de conseguir una identidad a partir de una simbología que viene con la vestimenta. A veces usan pasamontañas, van vestidos de negro, pelean contra la policía, han peleado con el Ku Klux Klan, cosa que se justifica porque el Ku Klux Klan no sabe si no es pelear. Eh, Ahora, ¿qué es el tema más de fondo que me parece a mí que se debe analizar, ¿no? ¿Qué puede significar antifascismo hoy en día en el mundo? Hoy en día en el mundo no estamos en la situación que se estaba en la década de los 20, 30, 40 del siglo pasado, cuando había una realidad internacional dominada por regímenes, o no digamos dominada, o donde había una presencia muy significativa de regímenes, incluso autodenominados fascistas, ¿no? Y que tenían unos comportamientos fascistas, ¿no? Hoy en día, digamos, eh, yo no percibo que exista ningún Estado, ningún sistema político que se autodefina como fascista, porque el fascismo ha pasado a ser una de las peores cosas que la humanidad ha inventado. Y entonces uno entiende que haya una reacción en contra de los fascistas, pero sin duda alguna hay que evaluar esa reacción. El Antifa no es el único movimiento que ha sido antifascista. Digamos, en la primera mitad del siglo XX, todo el mundo fue antifascista. Hasta el general Medina, ya en Venezuela, se cuadró con el antifascismo. O sea, digamos, obviamente, el extremismo que significaba el nazifascismo fue respondido por la humanidad, pues, y fue logrado derrotar por la humanidad con un gran esfuerzo, con muchas víctimas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es bueno recordar o tratar de precisar, bueno, a qué nos referimos hoy en día cuando hablamos de fascismo, ¿no? Yo tengo por acá uno de los que he leído sobre este tema, es del año 2013, se llama Del fascismo, del profesor Pascal Horry. Entonces, él hace, yo recomiendo este libro porque, bueno, los que han leído sobre este tema podrán ver cómo él entra en otra, por ejemplo, él no es partidario de ver al comunismo como un fascismo, sino que él limita el tema, como por ejemplo es mi opinión también, a el eje nazi, Italia-Alemania, ¿no? Y posiblemente en otros países hubo tal, pero el núcleo del fascismo contemporáneo está en esos dos países. Entonces, es interesante que a pesar de que él trata de llegar a claridad respecto a esto, no te puede dar un concepto, sino el fascismo es tal cosa, porque no es sencillo. El fascismo es como una fórmula política o un fenómeno político con una cantidad de características que yo quiero simplemente recordar aquí, ¿no? En primer lugar, tal como lo definió el mismo Mussolini. Siempre es bueno ver cómo ellos mismos se definían. Entonces voy a recordar aquí la autodefinición de Mussolini, que la hizo alabando a la Alemania de Hitler cuando Hitler orientaba ya a Alemania hacia una fórmula totalitaria. Una característica que yo quiero simplemente recordar aquí, ¿no? Perdón. En primer lugar, ya va, me estoy oyendo a mí mismo, ya va. ¿Qué pasó aquí? Lo pararon, ok. Entonces, ¿cómo definió Mussolini al fenómeno que él estaba viendo que él había creado en Italia y que se extendía a Alemania y que Hitler admiraba? Él decía, estamos creando un Estado unitario
autoritario y totalizador. Eso es el fascismo, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso en la práctica? Bueno, primero, significaba atacar a tus adversarios políticos, incluido asesinarlos. Eso, de hecho, el fascismo italiano comenzó en Italia como un partido que en elecciones atacaba, lesionaba a los adversarios, especialmente a los socialistas, y hasta los liquidaba físicamente. Entonces, cuando uno ve que ese tipo de conducta se repite en alguna parte, uno dice, bueno, ahí hay un elemento fascista en esa acción, ¿no? Luego hay un culto al líder como guía y jefe unificador de la nación, no solamente como líder en tanto tal, porque líderes hay muchos, pero el líder fascista es un líder que viene a guiar a su nación para llevarla a una situación muy novedosa, totalmente inédita, ¿verdad? Y que lo orienta. Y entonces él es como la gran inspiración, como el gran faro que ilumina hacia dónde se va, ¿no? Hay un culto a la fuerza, tanto en términos personales, alababa mucho el cuerpo desarrollado, físicamente desarrollado, pero también a la fuerza armada, a la fuerza violenta. Y tenía una concepción de la vida racista, es decir, concebían la existencia como en base a razas, una de las cuales es hegemónica dominante, como sabemos, intentó hacerlo Hitler, ¿no? Entonces, digamos, tratando como de precisarlo, uno dice, bueno, ¿dónde consigo yo hoy en día algo parecido a esto? Bueno, yo lo que consigo son comportamientos, conductas, que por ejemplo, el caso de Lloyd George, ¿es una acción fascista de los policías o es un abuso policial? Esa es una pregunta que nos debemos hacer porque los del movimiento Antifa han señalado que es una expresión de fascismo y que por tanto ellos están luchando en contra de eso. Entonces, yo no tengo la respuesta. Yo ni me atrevo tampoco en este momento digamos, a inclinarme por alguna respuesta, pero dejo la duda, planteo el asunto, porque no es en un país como los Estados Unidos, que es un país democrático, por otra parte, tenemos muy antiguo, en ese sentido, la Antifa forma parte de esos movimientos por los derechos civiles que han surgido en los Estados Unidos a lo largo de la historia que existe en los Estados Unidos. Y entonces, bueno, digamos, yo entiendo que produjo indignación ese hecho, como produjo indignación en Venezuela de una mujer militar dominando casi que de la misma manera a una abogada en el estado Lara, entiendo que fue, ¿no? Entonces, digamos, ojalá tuviera yo un pronunciamiento del movimiento Antifa sobre ese tema para yo entonces entender bien de qué va la cosa, ¿no? Porque en el caso... Uno siente, disculpa, profe, que te interrumpa, pero es que me viene uno siente que, o sea, el movimiento por los derechos civiles norteamericanos y la lucha legítima por los derechos civiles en Estados Unidos tiene muchas razones, tiene mucha lógica, tiene mucha fuerza y tiene muchas décadas, ¿no? Entonces, en algún sentido, cuando se equipara Antifa como el promotor, como quien está abrogándose la protesta, creo que eso le hace un flaco favor a la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que... no, estoy completamente de acuerdo contigo porque evidentemente
ningún movimiento tiene esa capacidad de generar esos disturbios de esa manera como se han generado en los Estados Unidos. Y hay un patrón ya clásico en ese tipo de acciones frente a violentas, a la represión violenta de la policía. Ha habido en el pasado. No es la primera vez que esto ocurre. Para los muchachos que están empezando a estudiar esto, no es la primera vez. Es un patrón, digamos, legendario, pues, que tiene, y que habitualmente genera explosiones de respuesta colectiva, de ira y tal, ¿no? Yo no creo que Antifa tenga la capacidad, y así como tú señalabas, intervienen otros movimientos en la tesis de las contradicciones, es decir, meterse allí para tratar de llevar esa acción a otros planos, ¿no? Y es allí donde yo digo, bueno, ¿cuáles son esos otros planos? Porque y es donde yo veo que el movimiento se queda en la acción, digamos, que repele la agresión a los derechos humanos. Y entonces responde con agresión. Uno puede entender que la irritación del momento, eso, pero allí. Ahí está el punto que por eso traje a colación este tema de, bueno, ¿cuál es la identidad política realmente de esta gente? ¿Hasta dónde Pero fíjate aspira? que Porque eso coincide con lo que hemos visto, que yo venía hablando en 2018. Las protestas globales que hemos venido viendo en los últimos, hay millones de personas que salen a protestar, pero eso no necesariamente identifica un liderazgo, ¿no? Ni una ideología, ni un pliego de peticiones concretas, ¿no? Ni un movimiento en particular. Claro, que ahí es lo que tú dices, o sea, no necesariamente estas protestas tan masivas constituyen un movimiento social, son unas protestas masivas, pero no llega a la categorización de movimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, para cerrar, yo quiero simplemente decir, bueno, a mí no me parece Antifa. ¿Por qué no me parece un movimiento social? Porque me parece que es un movimiento que no trasciende el choque, no trasciende la respuesta, digamos, agresiva frente a la agresión, y no tiene planteamiento, digamos, ideológico de fondo. Hay un libro de un profesor, Barry, que no lo he leído, lo he visto así reseñado, pero no lo he podido leer, donde hace la historia de este movimiento, ¿no? Sería interesante ver qué está planteando, pero hasta donde yo he podido ver, no hay un programa de cambio social, de cambio político. Lo que hay es, mira, si nos pegan, nosotros vamos a pegar. Es un poco el movimiento retaliativo, pues, ¿no? Yo tengo una pregunta referente a eso, y es, ¿cómo entra en el discurso de esos movimientos que ya no son, o sea, según lo que usted nos menciona, no son considerados como movimientos sociales, sino en todo caso Bueno, no como... los considero yo. Ok, sino como, más en todo caso como movimientos políticos, ¿cómo es esta crítica conservadora de que actúan, en el caso específico de Antifa, de la misma manera en la que lo hacen los fascistas? O sea, lo que hemos visto es como una respuesta bien contundente y que podría ser incluso polémica. O sea, ¿cómo entra ese discurso en estos movimientos? Bueno, es que justamente eso es lo que me estoy refiriendo. O sea, no quería tocar ese punto porque Donald Trump hizo de eso su principal ataque al movimiento, ¿no? Y no quería que, pero digamos, Donald Trump planteó algo lógico, o sea, ¿cómo ustedes van a responder de la misma manera e incluso hasta peor en materia de violencia que la policía, pues, ¿no? Claro, tú dices, mira, ¿qué es lo que debería hacerse allí? Bueno, si ocurrió este problema policial, ¿verdad? Este ataque policial, bueno, mira, primero los jefes de los policías. Tercero, buscar un cambio en la orientación de la policía. Así sí sería un cambio, un movimiento social. O sea, mira, luchar porque las policías tengan otra perspectiva, otro enfoque. Donald Trump incluso habló de una técnica que tienen, esa de dominarlos por el cuello y tal a las personas. Bueno,
esas cosas hay que cambiarlas porque prácticamente dejas a la persona sometida a la posibilidad de que se muera o de que quede herida, digamos, gravemente, ¿no? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con el trasfondo de tu pregunta, pero eso, a ver, los movimientos en la historia, los grandes movimientos en la historia que han producido cambios, no han tenido prurito moral con respecto a los métodos a usar. ¿Okay? Dentro del movimiento obrero había los que ponían bombas, los anarcosindicalistas, los anarquistas. Ahora, lo que terminó predominando fue una visión del movimiento que estaba y quería social, quería una democracia de bienestar social, que esa fue la que se instauró aquí en Europa, la socialdemocracia, y que para mí es el gran logro que ha habido en toda la pobreza. Lo demás es populismo, es conmiseración, pero no es una respuesta seria ni respetuosa del ser humano en materia social. Entonces, digamos, yo traigo este tema porque como yo soy profesor de movimientos sociales, lo he sido por muchísimos años, la primera cosa que uno le pregunta a un alumno que, mire, profesor, ¿qué le parece esto? Y yo, bueno, ¿eso es movimiento o es otra cosa? En el entendido de que, bueno, tampoco las conductas sociales, las acciones colectivas, no las puedes separar, pero las puedes ver en su orientación. Si tienen orientación al cambio social y político, tú tienes que estar seguro de que hay un movimiento o en potencia o haciéndose o un movimiento ya hecho. Pero si solo protesta y solo reacciona, es protesta retaliativa, protesta reivindicativa, protesta sintomática, pero no es movimiento social. Ok, chévere. Muy interesante. Fíjate, Sí. yo quería comentar algo en relación. Hay y en relación a esto que apunta el profesor Salamanca, ¿no? Hay un académico de Princeton, que se me escapa el nombre, pero que hizo un análisis de las protestas de los derechos civiles, ¿no? Las protestas raciales en los Estados Unidos. En los años duros, pues en los años complicados entre los 60 y los 70, ¿no? Y entonces él analizó el impacto electoral que tenían esas protestas y llegó a unas conclusiones súper interesantes, que es que la protesta pacífica incide en un mayor voto demócrata, mientras que la protesta violenta incide en un mayor voto republicano. Él analizó el patrón de comportamiento electoral del elector blanco americano. Y el elector blanco americano reacciona a las protestas o reaccionó a las protestas en esos años de esa manera, ¿no? Y es tremendamente interesante porque te hace ver que básicamente una protesta violenta como la que enarbola Antifa en los Estados Unidos, o muchas de las cosas que está haciendo en Estados Unidos, termina por favorecer a quien le identificaría como su adversario, ¿no? Que es el voto republicano. Fíjate que los colegas, digamos, históricos de movimientos como Antifa, los movimientos de derechos civiles de los años 40, 50, en los Estados Unidos, sobre todo en los 50, hubo una ola de lo que se llamó, lo que ha llamado un autor por ahí, movimientos de reforma legal. O sea, movimientos por los derechos civiles que lograban a través de las demandas judiciales, lograban ir creando toda una batería de derechos a favor de la población afroamericana, que bueno, al final terminó convergiendo en todo esto que fue el movimiento de Martin Luther King y llevó, por ejemplo, en el año 66 a superar el racismo. Porque recuerden que si bien la enmienda de finales del siglo había establecido el derecho de la población negra para votar, sin embargo esa se llevaba a cabo a través de los estados y dependía de estados que son totalmente autónomos en esa materia, decidieran al respecto. Bueno, muchos estados segregaban a la población negra y le impedían 26
se logró coronar, todo ese movimiento por los derechos civiles logró coronar no solo la super en los sitios para negros y sitios para blancos, etcétera, sino que además lograron finalmente tener el sufragio universal. Yo incluso podría decir, y esto lo voy a empatar con otro tema que, del cual yo tengo una picazón desde hace tiempo en la cabeza, digo, que es que hasta ese momento no se podía considerar a la democracia americana como una democracia plena, ¿verdad? Y eso lleva a una discusión acerca de, bueno, ¿cuándo realmente se hizo plena la democracia en los Estados Unidos, la democracia política? ¿Cuándo se hizo plena en otras partes del mundo? Porque obviamente la plenitud de la democracia depende de que no quede excluido nadie que pueda participar de acuerdo con un mínimo de requisitos legales, pues la edad, la capacidad mental, etcétera, ¿no? Entonces, pero es otro tema, este es otro tema. Yo tengo una pregunta, y es, ¿cómo infieren estas protestas en los discursos políticos, la comunicación política y el marketing en los estadistas, en todas aquellas personas que toman decisiones de Estado? Se te cortó. ¿Cómo influyen? Ok, ¿cómo infieren estas protestas en los discursos políticos, la comunicación política y el marketing en los estadistas, en lo que toman las decisiones de Estado? Bueno, que empiece Carmen Beatriz a responder eso. ¿Cómo? Bueno, evidentemente, estamos no solamente estamos en el año electoral, sino que estamos ya por empezar la campaña formal, ¿no? Evidentemente, todo lo que tiene enorme trascendencia en particular que tiene no solamente estas protestas, sino que tiene cualquier acción colectiva que se ejerza durante un año electoral de influir en la agenda pública de discusión. O sea, en la medida que algo que está pasando incide en la agenda pública, esto es, en las preocupaciones, en el nivel de preocupaciones del elector norteamericano, en este caso norteamericano, incide en la agenda mediática, o sea, en dónde están poniendo un poco de atención los medios de comunicación, en esa medida el issue, digamos, está centrando la atención de la contienda, ¿no? Entonces, evidentemente, el 2020 es el año que han pasado en los últimos 100 años, ¿no? Es muy difícil que las protestas, atención pública, cuando estás en el medio de la magnitud que está viviendo Estados Unidos y la magnitud que lo está viviendo el mundo. Pero la protesta, ahora, si la protesta, ¿cómo evoluciona la protesta? ¿Cómo evoluciona la protesta en el marco del COVID? Terminará definiendo cuál es su incidencia real, ¿no? Pero hoy por hoy ya ese espacio ha sido tomado, ya ese espacio ha sido ganado, es decir, ya los temas de la campaña electoral que tienen tremenda los desenlaces, bueno, tan es así que hemos visto cómo las últimas semanas se han movido las preferencias de la opinión pública en relación a la intención de voto. Tiene mucho que ver con las protestas. O sea, el nivel de aprobación de las protestas por parte del elector norteamericano es bastante alto. Ha sido tremendo. ¿Perdón? Sigue, todo termina. Sí, por medida que las protestas se tornen más violentas. Si las protestas se tornaran más violentas, este nivel de aprobación por como legítima demanda por algo que la sociedad que en definitiva está respaldando
el elector norteamericano. El nivel de aceptación de las protestas es muy por Joe Biden, ¿no? Hoy por hoy. Simplemente le agregaría a lo que dice Carmen Beatriz, que Donald Trump venía cabalgando tranquilamente la campaña hasta que se le atravesaron el coronavirus y las protestas. Y esos dos elementos han provocado descalabro en la candidatura de Trump. No sabe, todavía hay tiempo para, digamos, buscar un cambio en la orientación del elector, pero mira, los demócratas que no tenían cómo ganar, porque los demócratas en los últimos candidatos, divisiones, no sé qué, bueno, Joe Biden ellos como candidato, bueno, logró ponerse a la cabeza de los sondeos. Y bueno, mira, si Donald Trump no se mueve fino, social, que era por base social de Donald Trump, fue una base inédita. Este hombre logró atrapar la mente de el ciudadano americano por debajo de él. Y bueno, es voluble, es inestable. Y con este tipo de situaciones, el manejo del Trump y el manejo de las protestas, bueno, eso le ha significado un fuerte retroceso en las encuestas, lo que de mantenerse, bueno, haría presagiar que el hombre no nos va a repetir, pues, ¿no? Ok, chévere. Y la última pregunta es que a raíz de estas protestas sociales, varias corporaciones importantes han tomado decisiones a cierto tipo de correcciones políticas. La pregunta es, ¿este tipo de cambios qué repercusiones pueden tener en las opiniones políticas y en la opinión pública, incluso en aquellas sociedades que no aceptan estas temáticas? ¿Te refieres a películas y en ese tipo de cosas? O sea, lo del viento se llevó y Sí, otras entre esas. empresas. Bueno, es muy Exacto. típico boicot. El boicot a las empresas es también otro, el boicot social a las empresas es algo tradicional allí. Y entonces, teniendo situaciones de ese tipo, bueno, pasaron al otro extremo, porque yo me pregunto, ¿por qué nos van a quitar o nos va a quitar el placer de ver lo que el viento se llevó? Esto es como rehacer la historia, o sea, eso ya no existe, pues. Entonces, mira, creo que es otro exceso, pues, ¿no? Entonces, o matar un ruiseñor, que también está en la lista de los... Entonces, bueno, por esa vía vamos a terminar acabando con media historia de la humanidad, pues, ¿no? Porque hace algo bueno, en el pasado eran así, pues. O sea, eso representa el modo de ser de cada época. Entonces, así fue y no, es como excluir comunicación porque el tipo no se pasa la historia, ¿cómo vamos a hacer? Ok. Aquí hay otra pregunta que nos hacen llegar a través del chat y es, ¿cuáles son las particularidades entre protestas globales de los llamados movimientos antiglobalizadores de los siglos 90, perdón, en el siglo XX? Ok, voy a repetir. ¿Creen que la crisis de los partidos políticos y sus premisas ideológicas, movimientos antiglobalizadores de los 90, siglo XX y ahora de los antifas del siglo XXI? Es que yo no oí bien, no oí completo. Dale tú, Carmen, dale tú. Casi como en el chiste de Jaimito, uno dice más o menos lo que El gusanito. lo que te sabe, exacto. No, yo creo que fíjate, y creo que por lo que entendí de la pregunta, tiene un aspecto
de las explicaciones estructurales y conceptuales que hemos venido hablando sobre estas protestas globales, y creo que es fundamental pensar en las diferencias con las que abordan las protestas masivas un régimen democrático y un régimen. O sea, las dictaduras no tienen en reprimir con brutal ferocidad las protestas, ¿no? Mientras que entre los demócratas la protesta es un en la convivencia democrática, ¿no? Y entonces lo que viene pasando es que se viene confinando al espacio. Y el mejor ejemplo, esta semana pasada, ¿no? Cuando China decide propinar esta patada, este duro castigo a Hong Kong, ¿no? En reprimenda por lo que han sido todas las oleadas de protestas pro democracia en Hong Kong en el año 18 y en el año 19, ¿no? Entonces, las protestas masivas que estamos viviendo son un factor de riesgo para la democracia y tienen ese elemento como factor común, más allá de los distintos elementos comunes que hemos venido analizando. Y creo que es un elemento al que no se puede perder de vista, que es lo que apuntaba el carácter antidemocrático que pueden tener organizaciones como Antifa, que en su definición, aunque sea tan ambigua como lo explicó, tienen en su origen un claro padrinazgo del Partido Comunista Alemán en sus orígenes de los años 20, pero que se dicen abiertamente marxistas hoy por hoy, ¿no? Es interesante ese punto, Carmen, porque más que interesante, es crucial. Mira, muchísimos movimientos que terminaron siendo o generando regímenes autoritarios, dictatoriales, nacieron y crecieron a partir de causas justas. ¿Me explico? O sea, luchar contra el fascismo fue para la Unión Soviética, bueno, una lucha central, pues de hecho la caída de Hitler y de todo ese tinglado fascista totalitario en gran parte se debió pues a la acción del ejército rojo, el ejército ruso. Ahora, eso no quiere decir que el interés de los soviéticos fuera el mismo interés, por ejemplo, que el de los países democráticos. Y entonces, ojo, digamos, una de las cosas que tenemos que discutir en alguna oportunidad es el cómo muchos movimientos importantes en la historia han terminado siendo una estafa a la esperanza de la gente que los acompañó porque luchaban contra enemigos comunes y por causas justas. ¿Me explico? Pero que a la hora de llegar al poder terminaron creando sistemas políticos más opresivos incluso que otros sistemas políticos. Entonces, yo en eso ya estoy como de vuelta. O sea, en ese sentido, yo vengo un poco como del futuro, porque ya yo he visto a tantos movimientos sociales sí, progres, en nombre del progreso, del progresismo, en nombre de la igualdad y tal. Tú dices, sí, pero terminaron haciendo. Tenemos a Venezuela allí, hay que decirlo muy claramente. Venezuela es el ejemplo más patético de cómo se puede destruir un país en función de causas aparentemente justas, porque claro, habría que... El mundo está lleno de encantadores de serpientes. Pues. Encantadores de serpientes. El mundo social está lleno de encantadores de serpientes. Exactamente. Entonces, yo agregaría eso y empato eso con una reflexión que tengo sobre los antiglobalizadores, ¿no? A mí ese movimiento nunca me ha gustado, porque a mí me parece ese movimiento una especie de ludismo. No sé si ustedes saben lo que es el ludismo. El ludismo
es el movimiento de destrucción de máquinas que nació en Europa a principios del siglo XIX. Los primeros trabajadores no entendían y lo que veían era que las máquinas le quitaban Les el quitaban el empleo y trabajo. tal, ¿no? Entonces reaccionaban contra las máquinas y eso, al ser comandado por un señor llamado Luder, Ned Luder, entonces en su nombre se llama ludismo y tiene, digamos, es un concepto que se usa más genéricamente para hablar de los antitecnologicistas o anti-innovadores. O sea, la antiglobalización es pretender que el mundo tiene que estar, digamos, unos 80 años atrás. Pues. Entonces tú dices, bueno, pero ya va, mijo, o sea, digamos, la globalización crea problemas nuevos, pero en sí misma es un desarrollo de la humanidad. O sea, vas a parar la máquina, o sea, el mejor ambiente para los antiglobalizadores debe ser este de la pandemia, que separó el mundo, todos volvimos a nuestras casas, todos calladitos, o sea, es que en principio cualquier movimiento anti es un movimiento reaccionario. Bueno, o sea al final te estás oponiendo a algo en vez de evolucionar o surfear sobre algo, ¿no? Sí, pero yo lo que quiero transmitir es que tenemos que tener la suficiente valentía, tanto intelectual, ideológica, de someter a crítica a esta gente que llegó en nombre de causas justas del pueblo, del pobre, no sé qué, y terminaron creando el desastre más grande jamás visto, no solamente en Venezuela, sino en Europa. Recuerden, todos con la idea de que había que hacer un distinto, una cosa inédita para el mundo, ¿no? Claro. Otro mundo es posible, era el lema, pero resulta que otro mundo es posible. Claro, pero haciendo. A ver, aquí hay otra pregunta y es, ¿creen que la crisis de los partidos políticos y sus premisas ideológicas, que muchas de ellas con poca vigencia, hará colapsar todos los regímenes de Occidente? Y en No se ese entendió caso, la pregunta. ok, Corta en un momento determinado. ¿creen que la crisis de los partidos políticos y sus premisas ideológicas, muchas de ellas quizás con poca vigencia, hará colapsar todos los regímenes de Occidente? Bueno, fíjate, lo estás escribiendo por aquí. Sí, Sí. yo creo que esto da para otra tertulia, ¿no? Completa. No, sí, Es bastante, está compleja, sí. Pero yo sí creo que la pandemia nos está llevando, no necesariamente es un tema de crisis de los partidos políticos, creo que lo que está en juego es la crisis del modelo. Pues, o sea, o la competencia entre modelos. O sea, creo que claramente la pandemia está poniendo en evidencia y está poniendo en conflicto el punto de vista de algunos actores. Está poniendo el modelo chino como un modelo contra los problemas del siglo XXI y contra las pandemias del siglo XXI. Es decir, China está de control social basado en la tecnología, el modelo de lo que se ha venido llamando el cibertotalitarismo, que responde adecuadamente a una crisis como la que estamos viviendo. Ante esto, Occidente ha reaccionado, yo diría que bien, pero ha reaccionado con timidez y ha reaccionado tratando de anteponer los valores occidentales, pero al final esta es una lucha de desarrollo y que va más allá de la crisis de los partidos políticos. Creo que es profunda. Ok, chévere. Bueno, fíjate que... Sí, bueno, no, otra pregunta. No, adelante, profe. Si quiere lo termina de matar y vamos con la siguiente. No, iba a decir que, bueno, por una parte es muy difícil organizar una sociedad política, o sea, porque es que el tema de los partidos políticos es que no todo el mundo quiere hacer.
del político es una de las cosas más terribles que hay. Ok. Todo el mundo quiere hacer porque, bueno, exige mucho sacrificio, no tienes vida familiar, todo el tiempo dedicado a la política, riesgos, no duermes, no comes bien. La gente dice, no, pero después disfrutan del poder. Bueno, sí y no. O sea, pero en todo caso, a lo que voy es que esa actividad tiene que hacerla alguien. Y por Ok. eso existen los partidos políticos. Y entonces, digamos, yo entiendo que estamos en una época que ya tiene bastante tiempo, yo diría que desde los años 70, incluso desde los 60 en el mundo y en Venezuela de los 80, hay una reacción contra la manera de hacer política del tipo de partidos de esta época, ¿no? Y entonces ha habido intentos por hacer partidos nuevos o porque actores de la sociedad civil sean los que toman el mando y tal, pero para hacer política hay que tener esa, digamos, esa actividad como una actividad profesional. Entonces yo ahí prefiero al partido, digamos, clásico, el partido de militantes, el partido de activistas. Hoy en día los partidos ya no son partidos de militantes, son partidos de clientela, son partidos de televisión, son Twitter parties, o sea, y en eso se está produciendo un cambio. Los partidos están cambiando, pero son sumamente necesarios. Donde no hay partidos actuando, hay desmanes políticos, quiero decir, porque también hay desmanes en China donde hay un solo partido, o sea, en un mundo en donde solo un partido, o donde no hay partido sino un personaje, llevando la política, ahí hay gravísimos problemas de todo tipo. Entonces, sin duda alguna que los partidos son súper necesarios en la vida democrática, no en vano o no en balde Maduro los está acabando, porque sabe que esos son las expresiones de la sociedad venezolana para expresarse y para buscar cambios, ¿no? Ok, bueno, quedaron dos preguntas por aquí, pero las vamos a hacer con ustedes en privado y posteriormente las vamos a postear en redes para Una que así, pregunta, dígame. ¿todas estas preguntas las has hecho tú o te las transmite tú? Unas las preparamos desde el equipo y otras nos las han hecho llegar el público. Ok. Entonces, Vale. bueno, como ya se nos está agotando el tiempo, quiero agradecer a ambos por haber aceptado la invitación. Creo que son expertos increíbles. Les mandamos un cordial saludo y un agradecimiento desde Cobri Joven y desde Cobri, al igual que pues súper agradecidos con la alianza que hicimos con elecciones.net, el portal iberoamericano de política. Y pues bueno, nada, es Muchas eso. gracias. Tiene Muchas un nombre gracias. muy famoso hoy en día. Tiene un nombre muy famoso, Cobri, se parece a un nombre muy actual. Bueno, eso significa Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Y nada, están invitados a seguirnos en nuestras redes como Cobri Joven, a seguir a la profesora Muchas Carmen gracias. Beatriz como Carmen Bit y al portal político iberoamericano Elecciones.net desde Twitter. Muchas Gracias. gracias y Bueno, saludos. Bueno. chao.